entrego, Señor, porque en tu senda la paz ha venido a mi corazón. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí. Si una corona me espera en mansión de luz y paz, llena, oh Dios, de tu presencia mi ser, y sentiré tu poder. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí. Si una corona me espera en mansión de luz y paz, llena, oh Dios, de tu presencia mi ser, y sentiré tu poder. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí. Si una corona me espera en mansión de luz y paz, si una corona me espera en mansión de luz y paz, de luz y paz, de luz y paz. Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a una transmisión más del Departamento de los Hijos de Abraham. Amén, gloria a Dios. El tema que se estará abordando el día de hoy es el tema de la identidad. Amén, gloria a Dios. El título del tema que vamos a dar es Identidad y Restauración. Amén. Vamos a ver cómo se hilan estas dos cosas, amén, a través de este tema. Amén. Como texto clave quiero compartirles el capítulo que está ahí en 2 de Corintios 5 del 11 al 15, donde menciona: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este versículo vemos algo que es muy importante, amén. Dice que a Dios le es manifiesto lo que somos, y también dice, espero que también lo sea para vuestras conciencias. Amén, gloria a Dios. Como introducción, también quiero definir lo que es la identidad. La identidad es una palabra que en tiempos remotos pues no se usaba, ¿verdad?
es algo que se puede decir que es relativamente nuevo. La palabra hebrea para identidad es Zehut. No aparece en la Biblia, ni tampoco aparece en el Talmud judío. No la mencionan los grandes filósofos como el Maimónides. Se percibe en un sentido estricto, ¿sí?, intangible, y no como hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día tú para identificarte y tener una identidad necesitas una tarjeta, ¿verdad? Aquí en México manejamos una tarjeta que es la credencial del lector, antes IFE, ahora es INE, ¿verdad? Y eso nos da una identidad, nos da también un lugar de residencia. Amén. Antes era diferente porque no existían unas fronteras como las conocemos el día de hoy, ¿verdad? Este término aparece a principios del siglo pasado. En la primera edición del diccionario de 1907 de Yehuda Gur, la palabra Zehut brilla por su ausencia. Solo en las ediciones de 1919 y 1927 aparece la palabra Zehut, pero solo como un sustantivo, o sea, solamente mencionado como un sustantivo, que es un sustantivo abstracto, ¿sí? En la edición de 1930 ya surge como un verbo, ¿sí? Una acción, amén, gracias a Dios, como tal, así como la palabra Yasod, que es identificar, y solo después de la creación del Estado de Israel viene a formar parte como un verbo, identificarse, que es la forma más avanzada que asume esta raíz, amén, de la palabra. En hebreo la palabra Seod proviene de se, esto, amén, a la que se le agrega ut al final para formar el sustantivo. Esto también ocurre con las palabras maut, que es esencia, elihut, calidad. Sin embargo, estas palabras surgen en el hebreo a principios de la Edad Media. En cuanto al término restaurar, se concibe ligado al interés de conservar o preservar, ¿sí?, debido a la necesidad que tiene la sociedad a perpetuar a aquellos objetos que forman parte de una memoria cultural o de su identidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México tenemos el Monumento a la Revolución, tenemos a lo mejor el Castillo de Chapultepec, ¿verdad? Lugares que se consideran históricos, ¿verdad? Un centro histórico, un zócalo, amén, donde también se iza nuestra bandera, ¿verdad? Y eso nos identifica como, no solamente como sociedad, sino como un país, amén. Y estos lugares llegan a ser restaurados, ¿verdad? Se intenta preservar lo más original posible, ¿verdad? Una vez trabajando yo en uno de estos edificios, también incluso tiene que uno solicitar un permiso especial, ¿verdad?, para cualquier actividad que se vaya a realizar dentro de estos edificios, ya que pues dicen que puede uno modificar la esencia de estos edificios. Entonces es importante tener esto en cuenta, amén, para este mensaje. Se tiene referencia desde la antigüedad de reparación sobre objetos con el fin de asegurar su uso dentro de un culto o vida cotidiana sin tener una conciencia real de conservación, ¿verdad? Vemos que también se conservan las pinturas, ¿verdad? A lo mejor de alguna persona, de algún familiar, ¿verdad? Hoy en día también vemos la restauración de fotos, de imágenes, ¿sí?, de algún ser querido, ¿verdad? Se tiene referencia desde la antigüedad de las reparaciones sobre objetos con el fin de asegurar su conservación. Es muy importante hacer notar que en los inicios de la restauración como disciplina estuvo dirigida principalmente al rescate de monumentos históricos, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Y posteriormente a la aseguración o conservación de zonas arqueológicas, ¿verdad? Amén. Esta breve introducción nos permite percibir que ambos términos son muy recientes y por lo tanto es fascinante que estemos analizando sobre estas dos vertientes. Amén. Bien, ahora consideremos lo que nos plantea como el significado de identidad y restauración, las siguientes perspectivas y posteriormente analizaremos los aspectos coincidentes, ¿sí? ¿En qué momento vamos a coincidir entre ambas palabras? Amén. ¿Qué significa identidad? De acuerdo con el diccionario bíblico, es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto, ¿sí?,
determinada por un conjunto de rasgos y características que la diferencian de otra. Amén. En Efesios 2:10 nos lo confirma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero no somos iguales a Dios. Amén. Eso debemos de tener consciente. Al igual que cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? En esencia somos iguales. Todos tenemos una cara, tenemos 2 ojos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos 2 oídos, amén. Tenemos cabello, pero los rasgos cambian, ¿verdad? Al igual podemos tener 2 manos, pero también las huellas dactilares que hay en estas manos cambian, ¿verdad? Y todo eso nos identifica. Incluso nosotros, para identificarnos dentro del carnet, que es el IFE o INE, tenemos que identificarnos con nuestra huella dactilar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es irrepetible, somos únicos. Aunque seamos hechos a semejanza unos de otros, cada uno de nosotros es único. ¿En qué? En el cuerpo, ¿ah? En lo físico. Así también en esencia. Cada uno de nosotros debemos de identificarnos y ser únicos en esencia. Amén, gloria a Dios. Hoy en día hay algo que es, porque es importante, tener definida la identidad. Hoy en día mucha gente está desviándose, ¿verdad? Con el término identidad. Buscan su identidad y no se sienten ligados o unidos a algo, ¿verdad? Ellos buscan su identidad de una manera diferente, ¿verdad? Pero más adelante explicaremos también esto, amén, qué es realmente la identidad y cómo es que se busca, ¿verdad? En la psicología, a la identidad se le entiende como la capacidad de sentirse o aceptarse como uno es, amén, gloria a Dios. Esto es la base de la conciencia, que se dice a sí misma: yo soy y no soy otra persona, amén. El ser humano descubre su identidad desde la niñez y de manera progresiva, amén, gloria a Dios. Vemos que los niños, conforme van creciendo, se van identificando, ¿verdad? Como niños y como niñas, ¿verdad? Cada uno empieza a vestir diferente, cada uno empieza a tener costumbres diferentes de acuerdo a los rasgos que tienen, amén, gloria a Dios. Y esto se va dando de manera progresiva, de manera paulatina, desde el 1 año y medio de vida, y lo va asociando, dice, con su cuerpo y con una imagen, con un nombre, un entorno afectivo y luego un entorno social, una capacidad de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Las etapas posteriores estimulan un afianzamiento y a lo largo de la vida será la plataforma de la conciencia, la fuente de las opciones, la referencia entre sí y entre los demás. Amén, gracias. En el diccionario de la Academia Española, también el significado de identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. También se entiende como conciencia que una persona tiene que ser ella misma y distinta a los demás. Amén. Nosotros como iglesia nos identificamos con el judaísmo, ¿verdad? Nosotros en colectividad nos identificamos en el judaísmo del Nuevo Testamento, amén. Pero también somos distintos a lo que es un judío en la carne, ¿verdad? Ellos guardan Shabbat de manera distinta, amén. Ellos no pueden encender nada ese día, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, sí, nosotros lo guardamos en una esencia, nosotros lo guardamos en el cumplimiento espiritual y también en el cumplimiento de que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en este camino, y qué mejor que sea en Shabbat, amén, en que nosotros nos damos un tiempo para estar en familia y poder hablar de estos temas con nuestra familia, con nuestros hijos y compartir un tiempo, amén. Esto trae consigo la individualidad, ¿verdad? Y la individualidad es una característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás, ¿sí? O que lo hace notable o lo hace sobresalir quizás de los demás, amén. Desde la perspectiva bíblica, la restauración se devolverá desde la perspectiva bíblica,
La restauración es devolver algo a su estado original, todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios, desde lo material, como el caso de la restauración del templo, hasta lo espiritual, como nacer de nuevo, y como lo menciona Cristo. Ajá. Y esto lo tenemos como referencia en Esdras 1.1, Esdras 6.22 y Juan 3.3. Restaurar en general significa poner algo en el estado en el que estaba antes, pero a diferencia de lo que ocurre con los objetos, bíblicamente hablando, restaurar significa volver al estado original, pero no pertenece estático, experimenta crecimiento, mejorar hasta a un punto de llegar a ser superior al estado inicial. Amén. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? ¿Sí? En la palabra restauración, como lo mencionamos, es volver algo a su estado original. Bíblicamente hablando, es importante que nosotros siempre estemos en movimiento, creciendo. Ajá. ¿Qué nos identifica a nosotros o qué nos hace diferenciar entre el hombre y el animal? Hoy en día el ser humano está tomando algo que quizás es algo, llega a ser hasta perturbador, ¿verdad? Que hoy en día vemos que hay gente que lejos de tener hijos humanos, tienen lo que llaman ellos perrijos, gatijos, a lo mejor algún animalito que adoptan como hijo, ¿verdad? Y esto realmente afecta la identidad incluso hasta del pobre animal, ¿verdad? El animal se siente confundido incluso al ser tomado o a ser tratado como un igual entre los seres humanos. ¿Sí? Pero aquí es donde yo quiero llegar a este punto, ¿sí? El hombre humano, a diferencia del animal, tiene la capacidad de perfeccionarse, ¿sí? En el hebreo la palabra animal significa o se dice behemá, ¿sí? Y su significado es en él lo que hay. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un animalito no se perfecciona, ¿verdad? Se le pueden enseñar trucos y lo va a aprender, ¿verdad? Pero muchas de sus acciones va a hacerlas por instinto, ¿sí? Y un perrito jamás va a aprender a hablar, jamás va a aprender a decir gracias, ¿verdad? Va a mover la cola en señal quizás de gratitud, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano tiene la responsabilidad de perfeccionarse, de no quedarse estático, de buscar el crecimiento. Amén. Una vez que nosotros regresamos a los pies de Cristo y que somos nacidos una nueva criatura, tenemos la necesidad de entrar en un proceso que es la santificación progresiva. Y esta santificación progresiva, a su vez, nos irá dando el crecimiento, dice, de aumento en aumento, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén, gloria a Dios. También considerando el diccionario de la Real Academia Española, el significado de restauración es reparar, renovar o volver algo a su estado o una estimación aproximada a la que tenía antes. Ajá. Bueno, una vez definidos las palabras restauración e identidad, vamos a continuar con el tema. Hacemos una pregunta. ¿Qué debemos entonces entender por identidad después de revisar estos planteamientos? ¿Sí? La identidad es la conciencia que se experimenta en sí mismo. En esta experiencia surge una tensión entre sujeto y objeto, ¿sí? Entendida en un sentido más amplio. Una pluralidad en la unidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Voy a explicarlo brevemente, hermanos. Nosotros tenemos una conciencia, amén, ¿sí? Y nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? En este caso, nosotros somos una conciencia dentro de un cuerpo, ¿sí? Y tenemos como objeto o como objetivo, ¿qué? Agradar a nuestro Señor, amén, gloria a Dios. Llegar al verdadero arrepentimiento para que a su debido momento podamos ser redimidos, restaurados y a la vez convertidos
Amén. En algo imperecedero, en algo que trasciende. Amén, gloria a Dios. Ese es el sentido que hay. Pero dice que siempre va a haber tensión entre el sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque nuestro sujeto, nuestro cuerpo, siempre va a estar buscando el placer, ¿sí? Y muchas veces buscando el placer vamos a perder el objeto, el objetivo para el cual venimos a este mundo, que es agradar a nuestro Señor. Amén. Y recuperar lo que habíamos perdido, que en este caso es la salvación. Amén. La vida eterna. Amén. Y también menciona algo que dice una pluralidad en la unidad, una integración, ¿sí? Nosotros cuando aprendemos a controlar el cuerpo, ¿sí? Y aprendemos también a obedecer al alma, amén, llegamos a tener esa integración de cuerpo, alma y espíritu, amén. Entonces lo que aparentemente es una pluralidad llega a ser la unidad, amén, gloria a Dios. Y es importante que nosotros lleguemos a esta unidad, amén, porque el cuerpo siempre va a buscar lo que es de la carne y el espíritu dice que va a buscar lo que es de Dios, amén. Y debemos de encontrar ese balance, ¿sí? Menciona también la escritura que nosotros militamos en este mundo, pero no somos de este mundo, amén. Al estar en sí del hombre, el estar en sí del hombre es constantemente un volver en sí mismo. En las palabras de Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo señala, límpiate de la levadura vieja para que seáis masa nueva. Por tanto, el planteamiento de Jesús y del apóstol Pablo es una invitación al reconocimiento de que tienes un alma, un espíritu. En otras palabras, el hombre carnal encontrándose e integrándose con su ser espiritual, como lo mencionamos. Amén, gloria a Dios. Años atrás, Abraham escuchó el llamado del Lej Lejá, ¿verdad? Sal de tu tierra. El planteamiento le significó un viaje interno, ¿sí? Y a su vez un viaje geográfico. Las escrituras bíblicas evidencian la ruptura que hubo entre Abraham y su tierra natal. En varias partes hace referencia y nos habla de que tiene que irse, ¿sí? Por ejemplo, en esos versículos menciona a la esclava Agar que huye, pero vuelve, ¿sí? Regresa por orden de un ángel, ¿sí? Para después también volver a ser expulsada con su hijo Ismael, ¿sí? Abraham se separa de Lot y también vemos que Sara es secuestrada por Faraón, lo cual también implicó una ruptura en su hogar, pero más tarde es devuelta, es restituida, amén, lo cual implica también una salida de Egipto, una ruptura con Egipto. Todas estas rupturas y reencuentros nos dan en cuenta de la identidad que debieron de alcanzar para conquistar su misión. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? Nosotros, en este pasaje bíblico de Abraham, podemos aprender varias cosas, amén. En primera, Agar huye y regresa. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir una misión. Y esa misión es dar a luz a Ismael. Amén. Que aunque llega a ser piedra de tropiezo para Israel, también se cumplirá una profecía, amén, donde menciona de carneros de Cedar serán servidos, amén, y Cedar fueron estos hijos de Ismael, amén, gloria a Dios. Ajá. También menciona a Lot, ¿verdad? Lot es lo que representa en esta cosa, en estos versículos, representa a la búsqueda del cuerpo por el placer. Ajá. Y Sara representa el cuerpo en sí, ¿sí? Cuando nosotros buscamos el placer, llegamos a tener separación del cuerpo y el alma, amén, ¿sí? Entonces vemos que es secuestrada por Faraón, ¿sí? Por el pecado. Faraón representa el pecado, lo que implicó una ruptura en el hogar. Nosotros cuando hacemos esto de que el alma busca a Dios y el cuerpo busca el placer, busca lo vano, tenemos una separación, una ruptura dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces cuando nosotros empieza a entrar en preocupación,
¿sí? Empieza a entrar el enojo, ¿sí? Todo lo que nosotros como seres humanos, nuestras peores cualidades empiezan a surgir. Ajá. Pero dice que más tarde es de vuelta, ¿sí? Vuelve a encontrarse Sara y Abraham, ¿sí? ¿Y qué? Llegan a tener esa unión entre ellos, pero ¿qué? La ruptura ahora es con Egipto, con el pecado. Todas estas rupturas y reencuentros menciona, y entonces es cuando alcanza uno la identidad, ¿sí? Y así solamente se puede conquistar una misión. Amén. En fin, vemos que estos movimientos implican transformación y a la vez evolución, al salir de una zona de confort y de los hábitos que nos marcan, ¿sí? A veces es por tener una zona de seguridad, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida vivimos muchísimas cosas que nos obligan a cambiar, a movilizarnos y en general están atadas al dolor, pero no anticipamos el movimiento. Entonces esperamos sufrimientos porque venimos a transformarnos y encontrarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Lo anterior nos permite comprender a Israel como un estado interno de conciencia. Amén. Por tanto, Dios le pide a Abraham despertar la conciencia y su potencial interno, es decir, la búsqueda de su identidad, despojarse de todo apego y avanzar. En la búsqueda de su identidad es indiscutible que es salir de nuestra vieja manera de vivir hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura de un varón perfecto. Amén, gloria a Dios. Es restaurar en un plano espiritual. Efectivamente, en la antigüedad algunos judíos regresaron para separar los muros del templo y la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué significa ese planteamiento? Desde una visión espiritual, sin duda se refiere a la restauración del alma, porque esto solo es posible para aquellos cuyas almas han sido redimidas por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Jesucristo prometió descanso para todos los que vinieran a Él. En Mateo 11:28 menciona: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que es importante que estemos seguros de que nuestra salvación y de nuestra relación con Dios, es decir, que tengamos una identidad en Cristo. Amén. Como leímos en el texto clave, ¿verdad? Para Él le es manifiesto lo que somos. Amén. Solo aquellos que son verdaderamente nacidos de nuevo en Cristo pueden experimentar la paz y la alegría que Dios ha prometido en su palabra. También encontramos que toda reparación y penitencia o enmienda del alma en ruina se hace cuando se tiene conciencia de haber pecado o de haber perjudicado al prójimo o a uno mismo. La palabra ruina, de origen latino, se formó a través del verbo raure, que significa caerse, derrumbarse, desplomarse. Es decir, desde un enfoque espiritual, es estar en un estado de vaciedad total. Por tanto, es un factor clave que el alma vuelva a su estado original, que sea restaurada, y desde luego restaurar el alma es un acto de sanar, enmendar y restaurar de esta manera nuestra vida. En Romanos 7:7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Amén, gloria a Dios. Nosotros, para saber qué estamos haciendo mal, para saber y tener conciencia de nosotros mismos, de nuestro actuar, de nuestro caminar, debemos de conocer la ley. Amén. Porque aquí lo está mencionando Pablo. ¿Sí? Yo no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Amén, gloria a Dios. De esta manera solamente podemos entender nosotros lo que está realizando uno mal. ¿Sí? La relación que guarda entre sí identidad y restauración es lo siguiente. Se puede entender que la identidad y la restauración se dan al mismo tiempo, porque son dos procesos que se complementan.
Este planteamiento lo podemos valorar en la vida de Job. El libro, con su nombre, nos narra acerca de la región donde vivió, su buena fortuna y sus virtudes, la gran calamidad que le sobrevino y la lucha a la que se enfrentó en búsqueda de su identidad y posterior restauración, y de igual manera se restauró su prosperidad. Se debe aceptar que Job y sus amigos discutieron sobre el origen de sus sufrimientos. Mientras lo hacían, se expresaron puntos de vista en donde Job logró reconocerse a sí mismo, es decir, logró su identidad y por ello fue restaurado, para que nunca más Satanás lo acusara delante del Creador. Amén, gloria a Dios. Este es el mensaje que nosotros aprendemos en el libro de Job. Amén. Se entiende que en este análisis, que sin trabajo de la identidad no se puede restaurar la vida. Por ejemplo, si crees que eres un fracaso, tus emociones serán negativas, de resentimiento, defensivas, reactivas. Es como si llevas un carro sin gasolina. Difícilmente te podrás mover y esto hará que no actúes o que no salgas de esta situación en la que te encuentras. Por ello es preciso que reconozcas tú mismo quién eres, cuál es tu función en esta vida, para que puedas hermosearla, conocerte e identificarte. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51:4, encontramos también a David, ¿verdad? Donde él también se reconoció y reconoció un error, ¿verdad? Y por ello también, al reconocerlo, pudo trabajar en ello y ser también restaurado, ¿verdad? En Salmos 51:4 menciona: contra ti solo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Muchos de nosotros a veces tenemos la mala práctica, ¿verdad? De que, o esa mala costumbre, digámoslo así, de que muchas veces nos empieza a ir mal y culpamos a Dios, ¿verdad? Y en internet hemos encontrado menciones que hacen referencia a esto, ¿verdad? Que dice: Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y otra cosa que he encontrado en el internet, encontré una página que dice: Dios nos abandonó, ¿verdad? Y analizas lo que encuentras ahí y encuentras gente que está poniendo en riesgo su vida, ¿verdad? Y ponen esos videos en Dios nos abandonó. Pero ¿cómo pues Dios te va a abandonar si estás poniendo en riesgo tu vida? Dios mismo menciona que no debes de poner en riesgo tu vida, es pecado, ¿sí? En hebreo se dice haram, ¿verdad? No puedes tú poner en riesgo tu vida, ¿verdad? Y muchas veces nuestras mismas acciones nos conllevan a tener esas batallas, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos las cosas bien, no tendríamos por qué sufrir, ¿verdad? Yo le quiero contar un testimonio, hermano, que un tiempo, cuando empezaron a sacar lo del no circula y eso, yo tuve la mala experiencia, ¿verdad? De ahí tramitar un permiso, ¿verdad? Que aparentemente era legal, pero no fue así, ¿verdad? Entonces esto me conllevó a tener problemas, no solamente ya a nivel de que circulaba sin, en días que yo tenía prohibidos, ¿verdad? Que eso representa una multa, ¿verdad? Ya era también el hecho de identificación de ¿cómo se llama? Falsificación de documentos y otras cosas, lo que conllevó esto. Entonces, analizándolo, pues me metí en un problemón, ¿verdad? En primera, pero yo no podía acusar a Dios, ¿verdad? Fue la misma acción que yo hice, ¿verdad? La que me llevó a tener esa mala experiencia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como seres humanos buscamos la manera fácil de hacer las cosas, ¿sí? Y dijo un rabino, un sabio judío, más bien, mencionó: el camino largo llega a ser el corto, muchas veces. Ajá. Y el camino corto, muchas veces termina siendo largo, ¿sí? Entonces, yo con esto le quiero decir, hermano, que el proceso que usted lleve para la restauración de su vida es un proceso que debe ser gradual. Amén, gloria a Dios.
no debemos de brincarnos ninguna de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque eso nos puede acarrear problemas. ¿Por qué viene el desánimo en la iglesia quizás? Porque muchas veces queremos hacer las cosas de manera diferente a como Dios lo manda, ¿verdad? Aún en el tiempo de David lo vemos, ¿verdad? Que decía que quiso transportar el arca, ¿verdad? Y dice que unció unas vacas, ¿verdad? Y estas transportaban el arca, ¿sí? Y dice que cuando pasaron por un lugar que estaba así medio mal, dice que se iba a caer y alguien tocó el arca y dice que en ese momento cayó muerto, ¿verdad? Entonces ahí también estamos viendo que no hicieron las cosas como Dios había mandado. Dios había mandado que tenían que ser ¿quiénes? Los sacerdotes, ¿verdad? Que transportaran el arca, amén. Y tenían que pasar por un proceso estos sacerdotes, amén, gloria a Dios. Amén. Entonces ahí es donde estamos viendo que también el Señor no quiere que corramos, ¿verdad? Quiere que llevemos un proceso y que pasemos por las diferentes etapas de ese proceso, amén. Y que cumplamos cabalmente cada proceso en el que podamos trabajar, en el que tengamos que trabajar en nuestra vida para ser restaurados, renovados, amén. Y como lo estamos mencionando en este tema, el primer paso es tener una identidad, amén. Conocerte a ti mismo, ¿sí? Al conocerte a ti mismo, tú vas a saber en qué estás fallando, ¿sí? ¿Cuál es esa piedra de tropiezo que tienes en tu camino? Amén, gloria a Dios. Muchas veces nosotros, a lo mejor, no sé, en el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? En el matrimonio muchas veces nos es fácil acusar a lo mejor a la esposa, ¿verdad? De cosas que faltan o cosas que llegan a suceder en el hogar, quizás, ¿verdad? Pero muchas veces también no nos damos cuenta que es por nuestra propia desidia, por nuestras propias cosas que a lo mejor suceden estas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en todos esos puntos, ¿verdad? En la familia, en el matrimonio. Amén, gloria a Dios. Hoy, estos días es un tiempo de grandes cambios. Así dice el Señor. He aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Nosotros también debemos de aprender a vivir con integridad. La falta de integridad y de sabiduría es un cáncer que tenemos en la actualidad en la sociedad humana y que está haciendo metástasis al grado de que está llegando a la iglesia, ¿verdad? Y resulta esto una verdadera tragedia. En Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Crecer en integridad y sabiduría no es otra cosa que seguir avanzando en un proceso de santificación, como ya lo mencionamos, para ser cada vez más semejantes a nuestro Creador. Amén, gloria a Dios. El principal programa que nosotros debemos de cumplir es llegar a ser como en un principio, ¿verdad? Cuando antes del pecado de Adán y Eva. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es la integridad? Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres, ¿sí? De lo que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto, y servir a su Señor, o sea, al Señor Jesús o a nuestro Dios. Eso lo menciona en Josué 24:14. La palabra integridad proviene del latín integritas. Amén. Y en la Real Academia lo definen como la calidad de íntegro.
o pureza, en el caso de las vírgenes. La integridad es la capacidad de actuar en consecuencia con lo que se dice o lo que se considera que es importante. Algo íntegro se trata de un elemento que tiene todas sus partes enteras. Amén. La integridad es un valor que garantiza todos los demás valores. La integridad es el fundamento del carácter. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. Si existe algo en lo que muchos podríamos estar de acuerdo, es que en esta sociedad posmoderna se caracteriza por la mentira, la falsedad, que han traído como consecuencia grandes problemas morales, personales, familiar, aún en las mismas instituciones. Y todo esto tuvo origen en la falta de integridad de algunos individuos que conforman la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, algo que es muy visto aquí en México, ¿verdad? Hablemos de la política. ¿Realmente nuestra Constitución está mal? Nuestra Constitución no está mal. Nuestra Constitución es una Constitución muy buena, ¿sí? Pero no se cumple, ¿verdad? Al igual, nuestro sistema de salud, ¿es un sistema de salud malo? Pues no, realmente no es un sistema de salud malo. Yo he tenido diferentes operaciones en este sistema de salud y bendito Dios, que Dios ha puesto los medios primeramente, he salido bien y he sido atendido por médicos especialistas, ¿sí? Muy, muy, muy buenos, que incluso han escrito libros estos doctores. La verdad, yo cuando busco sus nombres en internet, me sorprende el grado de estudio que tienen. Ajá. Entonces realmente nuestro sistema de salud no está mal. Los que lo rigen son los que hacen que esté mal, ¿verdad? Por el desvío de recursos, el desvío de todo lo que es bueno, ajá. Y todo para saciar para saciarse ellos mismos, vaya, ajá. ¿Sí? Entonces todo eso mina, ¿verdad? En el país, ¿verdad? Y llega también a ver, esto conlleva problemas morales, ¿verdad? Que también se filtran a la familia, ¿verdad? Y a la gente que trabaja en este tipo de lugares también la afecta. Es cuando llega a un grado personal, ¿verdad? Y no solamente en las instituciones, hablando de instituciones públicas, sino también de instituciones a lo mejor religiosas, ¿verdad? La integridad no tiene precio. La honestidad es algo precioso que habla de lo que yo hago. La integridad habla de lo que yo soy, de lo que yo digo, y que esto debe de estar en conformidad con lo que pienso. Se expresa de manera pública y también aunque nadie te esté viendo, ¿sí? Cuando tú encuentras tu identidad, tú encuentras tu integridad. Amén. Y de esta manera actuarás de la misma manera, sea delante de la gente o sea estando tú solo, tú mismo. Amén. La integridad no es algo que se enseña, pero sí es algo que se transmite a través de la acción a la siguiente generación. Los hijos aprenden solamente el 30% de lo que nosotros les decimos. El otro 70% lo imitan, ya que son un reflejo de nosotros mismos. Necesitamos una integridad, una santidad en el liderazgo, ¿sí? Y no solamente estamos hablando de un liderazgo en el hogar, ¿verdad? Nosotros que tenemos una misión como elegidos dentro de este ministerio, también tenemos que tener un liderazgo dentro de ese ministerio y debemos de tener la integridad y la santidad que el Señor demanda, ¿verdad? Nosotros debemos de tener esa identidad bien definida para que no seamos movidos, ¿verdad? Ni a derecha ni a izquierda. Que podamos ser rectos delante de nuestro Dios. La influencia de la cultura posmoderna es una corriente cultural que caracterizada por la muerte de todos los ideales que hasta ahora tienen en pie la dignidad y la esperanza humana. ¿Sí?
aquí es donde les mencionaba al inicio, ¿verdad? Hoy vemos que hay algo que la cultura de hoy en día quiere imponer, ¿verdad? Y no solamente imponer a la sociedad así en la persona, vaya, que tienen esto, ¿verdad? Sino quieren minarlo a las familias, quieren minarlo a la educación pública, a la educación que se dé en las casas, ¿verdad? Y que hablan de que ellos no se consideran binarios, sino que no son binarios, ellos creen que pueden ser lo que ellos quieran, ¿verdad? Entonces vemos que ahí se está perdiendo la identidad, ¿verdad? Y es debido a esta influencia que hay en esta cultura que es posmoderna, ¿verdad? Y esto hace que la dignidad y la esperanza humana se vaya a declive y que se vaya a pique, ¿verdad? Esto también es marcado en el siglo XX y esta etapa también fue marcada por profundos contrastes, ¿verdad? Hubo 2 guerras mundiales, múltiples revoluciones, dictaduras militares, el auge del capitalismo, el derrumbe de los ideales socialistas. Hoy en día vemos desastres ecológicos, ¿verdad? Que realmente son preocupantes, ¿verdad? Escasez de agua, sequía, ¿verdad? Hay marcadas diferencias entre ricos y pobres y principios de un derrumbe del sistema filosófico, incluso político, sistemas morales, religiosos, que han servido como baluarte durante la época moderna, es decir, desde el Renacimiento, ¿verdad? El ser humano va en decadencia, ¿verdad? Vemos que en el Renacimiento hubo filósofos, políticos que pensaron bien, que hicieron bien las cosas y gracias a ello tuvimos un avance tecnológico que no hubo en 2000 años, ¿verdad? Al día de hoy tenemos unos avances que son impresionantes y todo eso es gracias a que el Señor le dio al ser humano eso, ¿verdad? De poder aprender, de poder razonar. Amén. Y vemos también con el Renacimiento surgió otra vez el pensamiento de la incluso religioso, ¿verdad? Con Martín Lutero, con todos ellos que se levantaron para también despertar, ¿verdad? El interés religioso y lo que es realmente lo que el Señor buscaba de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ellos buscaron la identidad y encontraron la integridad, amén, gloria a Dios. Pero hasta el día de hoy vemos que viene perdiéndose, ¿verdad? Y con esto también viene perdiéndose la moral, ¿sí? La moral que llega a servir como buena guía, amén. Hay 4 características que están identificando esta sociedad posmoderna: el hedonismo, ¿verdad? El egocentrismo, el narcisismo y el relativismo, ¿verdad? Hoy en día, para el ser humano, todo es relativo, todo puede ser y como que también nada puede ser posible, ¿no? Entonces, por eso el ser humano hoy en día como que vive a la deriva, ¿verdad? Si llega a no tener conciencia de sí mismo, mucho menos va a tener conciencia de que hay un Dios, ¿verdad? También comparemos la forma en la que algunos términos se definían hace algunos años, la forma en la que la cultura juvenil posmoderna define en la actualidad estos mismos términos. La tolerancia antes era aceptar a otros aunque no estuvieras de acuerdo en sus creencias o estilos de vida, pero tampoco estabas obligado a compartirlo, ¿sí? Ahora, el ser humano quiere que la tolerancia sea aceptar las creencias, aceptar los valores que ellos inculcan, los estilos de vida que ellos toman y los conceptos, ¿sí?, que ellos generan. La aceptación era aceptar a la persona por lo que son, no necesariamente por lo que dicen o hacen, ¿verdad? La aceptación ahora es aprobar o alabar a otros por sus creencias, por sus estilos de vida, ¿sí? Hoy vemos que quieren que se acepten cosas que son reprobables, ¿verdad? Y que quieren que niños
sean educados con estos tipos de vida, con estos estilos de creencias, con eso, ¿verdad? Y pues no debemos nosotros de permitirlo, ¿verdad? Ni como padres, ni como creyentes, ni como nada, ¿verdad? Amén. Ante los derechos individuales decía, cada cual tiene derecho a ser tratado con justicia, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Hubo un político mexicano que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿sí? Pero hoy en día dice, los derechos individuales son, cada cual tiene derecho a hacer lo que considere mejor para él, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que estamos llegando a un tiempo, ¿verdad? Un tiempo en que hacemos un llamado, ¿sí? A que menciona en la escritura que en los últimos tiempos serían como en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra el ser humano solamente pensaba en sí mismo, ¿sí? Hacía lo que quería, vivía como quería, nadie podía decirle nada, estaba prohibido llamarle la atención a alguien, estaba prohibido meterse en la vida de alguien, ¿sí? Y eso hacía que cada quien hiciera lo que quisiera, ¿sí? Hoy en día estamos llegando a ese momento en que el ser humano igual solamente quiere tener derecho para lo que él cree que es mejor para él, ¿sí? Sin importar afectar al prójimo, ¿verdad? Entonces ahí se está perdiendo esto del derecho ajeno, al respeto al derecho ajeno, es la paz, ¿verdad? Y lo que mencionábamos antes, que todo ser humano tiene derecho a ser tratado con justicia, de acuerdo a la ley. Amén, gloria a Dios. La cultura posmoderna y su influencia en la Iglesia de Dios y en el cristianismo. En Isaías 30, del 8 al 17 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta los días postreros, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y que dicen a los videntes, ¿no veías? Y a los profetas, ¿no nos profetizasteis lo recto? Decidnos cosas halagueñas y profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis estas palabras y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ellos os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada y cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Por tanto, que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar y para sacar agua del pozo, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes oiremos a caballo, por tanto, vosotros oiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiremos vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre del monte y como bandera sobre la colina. Entonces aquí lo vemos que ya lo profetizaba estos tiempos Isaías, ¿verdad? Que dice que el ser humano no quería oír la ley, ¿verdad? Confiaba en adivinos, en falsos profetas, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que va a querer huir, ¿verdad? De lo que se avecina, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que por más veloz que sea el caballo, más veloces serán vuestros perseguidores, ¿verdad? Y será tanto el temor que un millar de estas gentes se sentirá amenazada de uno solo. Amén. Ciertamente estamos llegando a ese tiempo, hermano. Y es importante que nosotros tengamos una identidad bien formada. Amén.
para que eso pueda transmitirse a las generaciones, a nuestros hijos, y que puedan ellos ser fortalecidos en esta palabra, en esta iglesia, en este legado, amén, que es nuestro Dios. Un individualismo excesivo, una concepción hedonista, o sea, del placer de la fe, y una falsa espiritualidad. Son estas características que distinguen al ser humano hoy en día, ¿verdad? El individualismo excesivo. El individualismo realmente no es malo. Lo malo es el exceso, ¿verdad? Una cosa es el individualismo en el que tú te reflejas como alguien que es único, ¿sí? Y un individualismo excesivo es cuando dices, yo no necesito de nadie, yo me basto solo, ¿sí? Y no, nosotros necesitamos siempre, primeramente de Dios, amén. Y necesitamos de nuestra familia, amén. Necesitamos de nuestros hermanos en Cristo, necesitamos de todos, amén. Y todos necesitamos los unos a los otros, amén, para poder crecer, para poder trascender, amén, gloria a Dios. Una concepción hedonista, o sea, el placer, ¿sí? Hoy en día vemos tristemente que ese cáncer que mina hacia la religión incluso, ya no es la búsqueda de Dios en muchos lugares, ¿verdad? Hoy en día vemos que el ser humano busca el beneficio, ¿verdad? Yo una vez hablaba con una vecina que esta vecina empezó a reunirse con, no voy a decir nombres, pero con unos que pasaban antes en la televisión, no sé si sigan pasando, tiene mucho que no veo televisión, pero ellos dicen que si tú das un terreno, Dios te va a multiplicar, y que si tú das dinero, Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1 y eso, ¿no? Entonces esta persona una vez me la encontré en la calle y mencionaba eso, que ella está esperando que el Señor le multiplique lo que ha dado, ¿verdad? Que porque a su hija ella le ha ido muy bien. Entonces vemos que la gente hoy en día solamente busca el beneficio propio, su placer, ¿verdad? Y es por eso que luego las dicen o llegan a ser encontrados, ¿verdad? Mentirosos, falsos profetas. ¿Por qué? Porque los profetizan bienestar económico, ¿verdad? Y muchas veces no les llega, y es cuando esta gente reniega de Dios, ¿verdad? Pero Dios menciona en la Escritura que este camino es sufrido, ¿sí? Lo menciona incluso cuando dice que va el joven rico, ¿verdad? Y que le dice, ve y vende todo y repártelo, ¿verdad? Y dice que este joven se fue triste, ¿verdad? Porque no pudo desprenderse. Para poder trascender en esta vida, hermano, tienes que aprender primero a despojarte de ti mismo para poder trascender. Amén, gloria a Dios. También les quiero mencionar que quizás haya una falsa espiritualidad, ¿verdad? Vemos que incluso llega a ser triste, ¿verdad? Ver cómo llega a caer en burla, ¿verdad? Que todas las cosas que se ven hoy en día, ¿verdad? Gente que dice que golpees al diablo con $100, ¿verdad? Y van y empieza la gente a dejar $100 y dice, no le hicieron ni cosquillas al diablo, ¿verdad? Traigan 500 ahora, traigan 1000, ¿verdad? Y va la gente y le deja $1000 a la gente que empieza así a decirles, ¿verdad? Entonces vemos que hay una falsa espiritualidad, ¿verdad? Gente que lo menciona incluso la Escritura, que iba a estar haciendo comercio con la palabra, ¿verdad? Y eso lo menciona la Escritura claramente, amén. No lo digo yo,
gente que comercia con la palabra de Dios. Amén. El camino hacia la integridad empieza por la familia. Si hay familias fuertes, habrá una iglesia fuerte y como consecuencia una sociedad fuerte. Amén, gloria a Dios. Yo con esto termino el tema, hermano, y yo quiero decirle que espero que haya sido de edificación en su vida, que haya usted encontrado eso que quizás estaba buscando, ¿verdad? Si dije algo que no fuera correcto, deséchelo, ¿verdad? Deseche lo malo y tome lo bueno. Amén. Y si usted encontró algo que le pueda servir, guarde esa semilla y riéguela día a día. Amén. Que pueda usted crecer en santidad, que pueda usted encontrar el trabajo que el Señor, por el que el Señor lo haya puesto en este mundo. Amén. El trabajo que usted pueda concretar, que se sienta usted pleno al partir también de este mundo. Amén, gloria a Dios. Nada como irse tranquilo de este mundo también. Amén. Yo le deseo que el Señor le bendiga y yo quiero dejarlo con este texto que está en Deuteronomio 17, 14, 20. Dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Amén, gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga, el Señor lo guarde, y escriba usted ese libro, amén, una copia de esta ley, amén, y guárdela en su corazón, amén. Y como dice el Shema, escríbala en los postes de su casa y en sus puertas, amén, y hable de ellas estando en la calle, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, amén. Y que sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Yo le deseo que el Señor le bendiga, el Señor lo guarde, el Señor lo prospere y que pueda usted trascender, amén, usted y su familia, amén, y que viva en santa paz que el Señor nos quiere dar, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, yo me despido, amén. Yo te seguiré y haré yo tu voluntad, y yo
sabrás que me guiarás. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. El reino de los cielos cada día más fuerte estará.